Buenas tardes, familia Parra, amigos Facebook. Quería enseñarles otra vez la palabra de Dios. Quería venir aquí, mi nombre es David, con el ministerio Olas de Gracia y quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero empezar un estudio por el libro de Romanos, que viene siendo Dios por el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia romana. ¿Ok? Vamos a mirar Romanos 1, 16 y 17. Y el mensaje se llama No estoy avergonzado, ¿ok? En versículo 16 vamos a empezar. Dice Pablo, porque nunca me avergüenzo de las buenas noticias, el evangelio. Ellas constituyen el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. A los judíos se les dio el privilegio de ser los primeros en escuchar la predicación de este mensaje, pero ya el mundo entero está escuchándolo. Las buenas noticias nos muestran la manera en que Dios nos acepta. Por la fe de principio a fin. ¿Ok? Por la fe de principio a fin. Como está escrito en el Antiguo Testamento, el que es justo lo es por creer en Dios. Este es un pasaje muy poderoso. Vamos a mirar tres cosas. Primero de todo, ¿por qué dice Pablo, el gran apóstol, que no está avergonzado de este mensaje? Porque hay que entender el contexto, hay que entender que los judíos lo que estaban buscando era un salvador que los iba a liberar, un salvador militar quizás, que los iba a liberar de la opresión romana. Y los que vienen siendo los griegos, ¿ok? Que eran hombres intelectuales, eran gente que buscaban entendimiento de Dios y una relación por Dios basado en la sabiduría humana. Y para ellos este mensaje del evangelio no lo entendían. Y esto es lo que dice, este mensaje era una tontería, porque decían, ¿cómo me vas a decir que este hombre crucificado en una cruz me va a traer a mí la vida eterna y me va a dar una relación con Dios? ¿Ok? Tenemos que entender nosotros como cristianos y gente de fe que el mensaje del evangelio tiene el poder para salvar a la gente. Y lo que nosotros podemos hacer es presentar el mensaje. Tenemos que entender que es el poder del Espíritu Santo que convicta a la gente en el corazón de su necesidad para ser salvos y les enseña la condición de su corazón. Hay que entender eso. Aunque mucha gente rechace este mensaje, hay que entender eso. Esto es fundamental, que el mensaje tiene poder porque el Espíritu Santo es el que entra al corazón cuando la palabra de Dios se presenta. Ok, la segunda cosa, cuando habla Pablo de la salvación, hay que entender, para apreciar este mensaje, para apreciar este pasaje, hay que entender de lo que debemos ser salvos. Ok, el juicio divino de Dios, la ira de Dios. Si tú sigues leyendo este pasaje, el versículo 18 hasta el 24, van a ver lo que es la ira de Dios. La ira de Dios es el santo odio del ser de Dios contra todo lo que es la contradicción de su santidad. Todo lo que le falta respeto a Dios, a la persona de Dios. Esta es una respuesta emocional de ira contra todas esas cosas que no representan a Dios, que representan a este mundo. En Romanos 1:16, Pablo habla de la salvación y todos entendemos que hay que ser salvos de la ira de Dios que nos merecemos. A menos que haya algo de salvarse, no tiene sentido hablar de la salvación. Cuando dice este pasaje que los justos vivirán por la fe, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Ok? Habían dos hombres, Martin Luther y John Wesley, hombres muy influenciales. Martin Luther fue el padre de la Reforma. John Wesley fue un hombre que presentó este mensaje y mucha gente llegó a conocer a Cristo. Ambos hombres dijeron que este fue el pasaje que les presentó a Cristo. Y este fue el pasaje cuando Dios les dio comprensión. Se dieron cuenta de que habían confiado en Cristo solo por la salvación. Y se les aseguró que Dios había quitado todos sus pecados y se les aseguró su justa posición ante Dios. Se les aseguró su salvación. Esto es muy importante. Miren lo que dice Pablo cuando está hablando de sus amigos judíos en Romanos 10, versículo 1 hasta el 4. Dice Pablo, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos.
Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse juntos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Yo entiendo lo que es tener una relación con Dios y tratar de ser justificado, tratar de ser agradable a Dios, basado en mi obediencia, basado en mis buenas obras. Y muchos de ustedes también saben que esa es una vida miserable, porque la realidad es que nunca podemos ser justificados, nunca podemos ser agradables y aceptados ante un Dios que demanda absoluta perfección. Esa es la realidad, y a todos Dios nos tiene que traer a un punto donde nos damos cuenta de eso, y es en ese punto donde podemos ver la condición de nuestro corazón, y solamente cuando llegamos a ese punto podemos ver a Cristo crucificado en la cruz y nos damos cuenta que Él es el Salvador del mundo. Piensen esto, si yo pudiéramos hacernos correctos con Dios, justos ante Dios, por nuestra adhesión a la ley y por nuestras buenas obras, entonces Dios no tendría que haber crucificado a su propio Hijo en una cruz. Lo único que nos hace aceptable ante un Dios que exige la perfección absoluta es poner nuestra confianza absoluta en el sacrificio de su Hijo Jesucristo y luego vivir día a día por la fe en su Hijo, sabiendo que Dios va a producir una vida recta por el poder de su Espíritu Santo que habita dentro de nosotros por fe. Y ese es el mensaje del Evangelio, que Dios nos ama tantos que nos mandó a su Hijo, que crucificó a su Hijo, que su Hijo pagó en completo por todos nuestros pecados, del pasado, del presente y del futuro. Y si ponemos nuestra fe completa y absoluta en Cristo, hay que entender que la vida transformada por Dios, que la vida que ha sido afectada por Dios, que el corazón que está lleno del Espíritu Santo, Dios empieza a producir una vida que le agrada a Él. Eso no se puede hacer por nuestro propio esfuerzo. Eso no es algo que nosotros podemos hacer. Hay que confiar en Dios absolutamente. Por eso hay que acordarse que los justos vivirán por la fe. Familia Parra, los quiero mucho. Familia en Miami, los quiero mucho, los extraño. Siempre estoy orando por ustedes. Que Dios los bendiga a todos y que tengan un buen fin de semana. Los quiero.